Había vivido solo durante 8 años, hablando únicamente con sus caballos y con el viento. Pero cuando 10 mujeres apache aparecieron en la puerta de su rancho aquella noche de tormenta, suplicando refugio, Tobias Redmond se enfrentaría a la decisión más difícil de su vida. Porque los hombres que las cazaban ya estaban lo suficientemente cerca como para oler el humo de su chimenea. La lluvia golpeaba las contraventanas de madera como balas. Cada gota era un recordatorio de por qué la gente decente se quedaba en casa cuando la naturaleza se volvía violenta. Tobias estaba sentado junto a la chimenea, reparando una brida que había visto tiempos mejores, cuando comenzaron los golpes. No era el golpecito educado de un vecino. Era desesperado, urgente, el sonido de personas que no tenían a dónde ir. Se quedó paralizado, el cuero aún en sus manos. Nadie venía a su rancho. No ya. No desde que había dejado claro que Tobias Redmond no quería tener nada que ver con el mundo más allá de su cerca. Los golpes llegaron de nuevo, más fuertes esta vez, acompañados de voces que hablaban en un idioma que reconocía, pero que no había escuchado en años. Apache. La sangre se le heló. La última vez que había oído esa lengua, su esposa y su hija aún respiraban. La última vez que extraños habían llegado a su puerta en mitad de la noche. Por la mañana, había enterrado todo lo que amaba. Su mano se movió instintivamente hacia el rifle montado sobre la repisa de la chimenea. Memoria muscular de noches en las que el sueño llegaba con un ojo abierto. Pero algo lo detuvo. Tal vez fue el tono de las voces, no gritos de guerra ni exigencias, sino algo que sonaba casi como súplica. Tal vez fue la forma en que el viento llevaba sus palabras, rotas y desesperadas. O tal vez fue la comprensión de que los guerreros no solían anunciarse llamando a la puerta. Se acercó a la pesada puerta de roble, cada paso medido y cauteloso. A través de la madera gruesa, ahora podía oírlas con mayor claridad. Voces de mujeres hablando en tonos bajos y urgentes. Una voz se elevó por encima de las demás, hablando inglés con un acento que hacía que cada palabra sonara como tallada en piedra. Por favor, sabemos que está ahí. Necesitamos refugio solo por esta noche. Tobias apoyó la palma contra la puerta, sintiendo la vibración de sus voces a través de la madera. 8 años de soledad le habían enseñado a confiar en sus instintos. Y ahora mismo, cada instinto gritaba peligro. No de las mujeres en sí, sino de lo que las había empujado hasta su puerta en medio de una tormenta que podía matar a un hombre en minutos. Pensó en Sara, en cómo lo regañaba por desconfiar de los extraños, en cómo decía que la bondad era lo único que los separaba de los animales. Pero Sara estaba muerta, y la bondad había muerto con ella en una mañana en la que había confiado en las personas equivocadas. La voz volvió a sonar, más cerca de la puerta, como si la mujer hubiera apoyado el rostro contra la madera. Vienen, si no nos ayuda, moriremos aquí afuera. Y cuando encuentren nuestros cuerpos en su puerta, usted también morirá. La mano de Tobias flotó sobre la barra de hierro que aseguraba la puerta. En 8 años, nunca la había retirado por nadie. Pero algo en aquella voz, una certeza que le hizo caer el estómago, le dijo que esta noche todo estaba a punto de cambiar. Porque en algún lugar de la oscuridad más allá de su rancho, jinetes se acercaban. Y una vez que llegaran, no habría vuelta atrás a la vida que había construido en las sombras. La barra de hierro pesaba más de lo normal. Cuando Tobias finalmente la levantó de sus soportes, 8 años de óxido y miedo parecieron resistirse a su decisión. Pero la desesperación en la voz de aquella mujer había atravesado sus defensas como una hoja a través del papel. La puerta se abrió con un crujido, revelando una escena que lo perseguiría por el resto de su vida. 10 mujeres apache estaban apiñadas en su porche, sus vestidos tradicionales rotos y cubiertos de barro, algunas con heridas que manchaban la tela mojada de oscuro.
La más joven no tendría más de 16 años, y sostenía un bulto que se movía ligeramente, un bebé que apenas respiraba en el frío. La mayor tenía hebras plateadas entre su cabello negro y unos ojos que habían visto demasiada muerte. Pero fue la mujer que había hablado a través de la puerta la que capturó su atención. Se mantenía un poco apartada del resto. La barbilla en alto a pesar del agotamiento grabado en cada línea de su rostro. La sangre corría de un corte sobre su ceja izquierda y su vestido estaba rasgado en el hombro, pero su mirada sostuvo la suya sin vacilar. Soy Ayane, dijo, su inglés cuidadoso pero claro. Estas son mis hermanas, mis hijas, mi gente. Hemos estado huyendo durante 3 días. Tobías abrió la boca para hablar, luego la cerró. Las preguntas se agolpaban en su mente: ¿de dónde venían? ¿Por qué estaban solas? ¿Qué clase de hombres las perseguían? Pero la visión de los labios pálidos del bebé detuvo sus palabras. Algunas cosas importaban más que las respuestas. Entren, se oyó decir, apartándose de la puerta. Rápido. Se movieron como sombras, entrando en fila en el calor de la habitación principal. Tobías había olvidado lo pequeño que se sentía su hogar con otras personas dentro. Durante 8 años había sido su fortaleza, su refugio de un mundo que le había quitado todo. Ahora parecía encogerse alrededor de aquellas mujeres que traían consigo el olor a lluvia, miedo y algo más. El aroma metálico de la sangre que no era del todo suya. Ayane fue la última en entrar, y al pasar junto a él habló en un susurro apenas audible. Los soldados que nos cazan no están lejos. Tal vez 1 hora, quizá menos. No se detendrán hasta que todas estemos muertas. Tobías cerró la puerta y volvió a deslizar la barra en su lugar, sabiendo que ahora probablemente era inútil. Su santuario había sido violado, no por la fuerza, sino por elección, y habría consecuencias. Siempre las había. ¿Por qué?, preguntó, girándose hacia Ayane. ¿Por qué las cazan? Sus ojos oscuros se encontraron con los de él, y en ellos vio un dolor familiar. La mirada de alguien que lo había perdido todo y había sobrevivido para contarlo. ¿Por qué huimos en lugar de morir en silencio? ¿Por qué elegimos vivir cuando esperaban que aceptáramos la muerte? ¿Por qué algunas de nosotras luchamos cuando quemaron nuestro pueblo y mataron a nuestros hombres? El bebé en brazos de la joven emitió un sonido débil, y la mandíbula de Ayane se tensó. ¿Y por qué uno de sus oficiales no quiere que vivamos para contar lo que le hizo a mi hermana menor? Algo frío se asentó en el estómago de Tobías. Había conocido a soldados así. Hombres con uniforme que habían olvidado lo que significaba el honor. Hombres que tomaban lo que querían y mataban a cualquiera que pudiera hablar después. ¿Cuántos vienen?, preguntó. 8, tal vez 10. Liderados por un capitán llamado Morrison. Ha estado cazando aldeas apache durante meses, diciendo que somos hostiles. Pero su verdadero enemigo es cualquiera que pueda denunciar qué clase de hombre es en realidad. Tobías se acercó a la ventana, mirando a través de una rendija de las contraventanas hacia la oscuridad azotada por la tormenta más allá de su cerca. No vio nada moverse, pero eso significaba poco. Los asesinos profesionales sabían moverse sin ser vistos, especialmente cuando pensaban que su presa estaba atrapada. Se volvió hacia las mujeres, que ahora se agrupaban cerca de la chimenea. Algunas atendían heridas mientras otras consolaban a las más jóvenes. Parecían sobrevivientes, no guerreras. Pero Tobías había aprendido hacía mucho que la supervivencia a veces requería que una persona se convirtiera en algo que nunca planeó ser. Hay un sótano bajo la cocina, le dijo a Ayane. Paredes de piedra, entrada oculta. Podría albergar a todas, pero será estrecho. Ella negó lentamente con la cabeza. Si nos buscan y nos encuentran, usted muere con nosotras.
Si encuentran una casa vacía con señales de que alguien estuvo aquí, quizá crean que no estuvo involucrado. No queremos convertirlo en enemigo del ejército de los Estados Unidos. Tobias casi se rió. Esa conversación llega 8 años tarde, señora. Me convertí en su enemigo el día que decidí vivir después de lo que le hicieron a mi familia. La única pregunta ahora es si huimos o si les hacemos pagar por venir aquí. Algo brilló en los ojos de Ayane. Sorpresa, reconocimiento, quizá incluso esperanza. Afuera, la tormenta comenzaba a amainar. Y con ella, la cobertura que las había protegido hasta entonces. Porque en la distancia, apenas audible sobre el viento moribundo, llegó el sonido de caballos avanzando por el barro y las voces bajas de hombres que creían tener a su presa acorralada. El sonido de los caballos acercándose cortó la noche como una sentencia de muerte. Tobias se movió con la eficiencia de un hombre que había sobrevivido pensando siempre 3 pasos adelante, agarrando su rifle y una caja de munición del armario. Pero al girarse hacia las mujeres, vio algo que lo detuvo en seco. Ayane ya no era la refugiada desesperada que había suplicado en su puerta. Ahora se erguía de forma distinta, su postura recta y dominante, y en sus manos había un cuchillo que brillaba con algo más que la luz del fuego. Las otras mujeres también se habían transformado. Algunas empuñaban armas ocultas bajo sus vestidos desgarrados. Otras se colocaban con la facilidad practicada de quienes ya habían luchado antes. No están indefensas, dijo Tobias, comprendiendo de golpe. Nunca lo estuvimos, respondió Ayane, con una dureza en la voz que igualaba el acero de su hoja. Pero a veces es mejor dejar que los hombres crean lo que quieren creer. El capitán Morrison piensa que está cazando mujeres asustadas que suplicarán y se rendirán. Está a punto de aprender lo contrario. La mujer más joven con el bebé se movió hacia la parte trasera de la casa sin que nadie se